Bien, ahora el tema que quiero comentarles es el siguiente. Así como existe una tabla de contenido, puede haber en el documento un índice de las tablas. Ahorita llevamos 2 tablas. En muchos trabajos puede necesitarse o que tener el deseo de que exista en el documento un índice exclusivo que diga en qué páginas están las tablas del documento. Y así también pueden ser las ilustraciones, ¿sí? Ahorita vamos, como ya tenemos las tablas, vamos a empezar a trabajarlo con las tablas. Entonces, fíjense, tenemos 2 tablas actualmente en el documento. Van a elegir la segunda tabla. ¿Cómo se elige la segunda tabla? Le damos un clic en el simbolito que está en la esquina superior izquierda. ¿Se acuerdan de esa marquita? Hay trae como un signo más adentro en un cuadrito, ¿no? Sí. Cuando le das clic ahí, es la forma de seleccionar la tabla, ¿sí? Para no tener que hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Y sombreando, es más, porque te puedes pasar. Este es más exacto, ¿no? Le picas ahí y rápido, se selecciona. Una vez que hicimos esto, nos vamos a la cinta referencias. ¿Sí? En esta cinta ya habíamos trabajado el grupo de los botones de tabla de contenido, ¿sí? Porque a través de este botón de tabla de contenido insertamos el denominado mal conocido índice, ¿no? Eso ya lo hicimos, ¿sí? Aquí hay otro grupo de botones que se llama en donde dice títulos, ¿sí? Este grupo de títulos, hay un botón que dice insertar títulos, el más grandote del grupo. ¿Ya lo vieron? Ahí, le van a dar un clic, por favor, y va a aparecer esta ventanita que tiene como título la palabra título, ¿sí? Porque estamos agregando un título a esta tabla. Y vean que abajo ya te sugiere la palabra tabla 1, ¿verdad? No es casualidad que haya puesto la palabra tabla. Si hubiéramos tenido una foto, diría ilustración. Si tuviéramos o sea, hay tablas, una gráfica, hay tres objetos clásicos: tabla, gráfico y ilustración. Si no me gusta la palabra ilustración o no me gusta la palabra tabla, yo quiero ponerle relación o en inglés table, o sea, quiero usar otra frase, puedo yo agregar un rótulo personalizado a mi gusto. Por lo pronto vamos a usar el que me ofrece, ¿no? Entonces le vamos a agregar ahí, a un ladito de la palabra tabla 1, le vamos a agregar una frase que diga, por ejemplo, padecimientos enseguida, padecimientos segundo trimestre, ¿sí? Padecimientos segundo trimestre, aunque ahorita es de enero, febrero y marzo, le vamos a hacer el cambio para que diga abril, mayo y junio, ¿sí? Cualquier título, pero ahorita sugiero que pongan ¿no? Padecimientos segundo trimestre. Y luego en la parte de abajo dice que el rótulo que va a usar es la palabra tabla, que es la que ya está. Abajo dice posición. Ese letrerito que acabamos de escribir se va a agregar abajito de la tabla si dejamos el letrero debajo de la selección. Si yo quisiera que el letrerito estuviera aquí arriba, aquí en la parte de arriba, usaría la opción que dice encima de la selección. Donde a ustedes les guste, arriba o abajo, ese elijan. Yo digo, a mí me agrada el de abajo, el que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, así, ahorita solamente vamos a manipular por lo pronto esas opciones. Agregamos el letrero y decidimos en qué lugar lo queremos, arriba y abajo. Ahorita las demás opciones por lo pronto no las vamos a manipular. Le dan a aceptar y vean qué va a suceder.
le agrega aquí abajo el título, así está asignado, hay un vínculo entre la tabla y el letrerito, ¿sí? Ahora, vamos a ponerle título a la primera tabla del documento. Nos regresamos a las primeras páginas donde está la otra tabla, ¿no? Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Seleccionamos primero la tabla, le damos clic a la marquita de la esquina superior izquierda para que se seleccione la tabla. ¿Sí? Ya está seleccionada. Y luego en la cinta flotante amarilla de herramientas de tabla está en la pestaña diseño, perdón, en la pestaña presentación. No, ando desvariando. Esa es la cinta de referencias. En la cinta de referencias, sí, ahí en el grupo títulos, de nuevo le damos clic al botón insertar título y sale la ventana que hace ratito vimos. Okay. ¿Alguna observación en lo que ven en la ventana? ¿Por qué sale tabla 1? Esa, sale tabla, hace rato decía tabla 1, sí, y ahorita otra vez tabla 1. Lo que va a pasar es que esa que era la tabla 1 ya se va a convertir en la tabla 2 y esta se va a convertir en la tabla 1. O sea, la numeración va de acuerdo a la posición de la tabla en el documento. O sea, ahorita de forma adrede, a propósito, por eso les pedí que primero le asignáramos el rótulo a la segunda. No me fue en orden. Tenemos varias tablas en el documento, hay que empezar por la al final. No, por la que quiera, porque ya ahorita estamos comprobando que Word solito va a darle número de acuerdo a su posición dentro del texto. La primera tabla del documento va a ser la 1. Y ahí se va a llevar la secuencia. Porque ¿qué tal si ya tiene 5 tablas en 20 hojas? Y luego a medio documento insertas otra tabla. Entonces le das rótulo, entonces de ahí en adelante los números van a cambiar de forma automática. ¿Sale? Entonces le vamos a agregar después de la frase tabla 1, padecimientos primer trimestre. Padecimientos primer trimestre. ¿Sí? Y sugerencia, elijan la posición igual que la anterior para que sea homogénea, ¿no? O como tú quieras, ¿no? Pero vos te la pones donde tú le digas. Ok, ya le das a aceptar. Y ya te pone su rótulo. Entonces esta dice tabla 1, padecimientos del primer trimestre, y si me recorro a observar la otra tabla, dice tabla 2, padecimientos segundo trimestre, ¿no? ¿Sí me entender? Bien. Y así sucesivamente se lo harías a todas las tablas. Bueno. Ahora, así de esta manera vamos insertando los títulos a las 20, 50 tablas que tenga nuestro documento. Ahorita con estas dos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que quiero insertar en mi documento el índice de las tablas. O sea, que me diga, la tabla 1 está en la página 3, la tabla 2 en la página 7, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a recorrernos al final del documento. Al final del documento tenemos donde acaba el capítulo 6, ¿verdad? Ponemos nuestro cursor en el último párrafo del capítulo 6, del último capítulo, ¿sí? Y vamos a insertar un salto, ¿no? ¿Se acuerdan que con control enter insertamos un salto? ¿Sí? Y esa página la vamos a dejar apartada para la bibliografía. ¿Sí? Vamos a ponerle bibliografía. Bibliografía. Damos unos dos o tres enters y vamos a insertar otro salto con control enter. ¿Sí?
Y ahí le vamos a poner índice de tablas. ¿Sí? Damos unos 2 enters. Y ya ahí vamos a insertar ese famoso índice del que estamos hablando. ¿Sí? Y es muy fácil. En las cintas referencias, en el grupo de títulos, donde acuérdense que acabamos de usar el botón de insertar título, ¿no? El botón de mero arriba dice insertar tabla de ilustraciones. Aunque dice tabla de ilustraciones, ese mismo botón sirve para insertar el índice de las tablas. Denle clic por favor en ese botón y te aparece esta ventanita, ¿no? Y vean que tiene 4 separadores: índice, tabla de contenido, tabla de ilustraciones y tabla de autoridades, ¿no? Pero la que está blanca, o sea, seleccionada, es la pestaña tabla de ilustraciones. Y la parte, ya dentro de esa pestaña pueden ver una vista preliminar del índice de las tablas. Vean que dice tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿no? Dice tabla 1 texto y luego en qué página está. Es una vista previa para que observes cómo quedaría ese índice. Aquí quiero resaltar algo. En la parte inferior hay una parte, en la parte inferior hay una lista desplegable que dice etiqueta de título y está la palabra tabla, ¿no? No fue casualidad que se haya tomado esa palabra ahorita, porque en su documento los únicos objetos que están seleccionados con títulos son tablas. Si hubieran sido, en lugar de tablas, ilustraciones, hubiera aparecido aquí automáticamente la palabra ilustraciones. ¿Sí? Abran por favor esta lista desplegable y ahí pueden darse cuenta los diferentes títulos que se pueden usar. De entrada todos van a tener la que diga ecuación, gráfica o gráfico, tabla e ilustración, ¿verdad? En formatos, ¿verdad? Aquí abajo dice etiqueta de título, ¿sí? Ok. ¿Por qué aparecen estas opciones? Porque cada índice, ya sea el índice de todas las tablas, el índice de todas las ecuaciones, el índice de todas las ilustraciones, se inserta por separado. No podemos en un solo movimiento insertar todos, es una por una. Entonces en este caso le dejan el de tabla, ¿no? Que era el que ya estaba elegido. La parte de arribita dice formatos. Ábranle esa lista desplegable y elijan una por una las opciones. La primera es el estilo personal, ¿no? Elijan clásico y vean cómo en la vista preliminar cambia el aspecto, ¿no? Así como ven la vista preliminar, así se generaría ese índice. La clásica no pone puntitos. Ya ven que la estilo personal pone una serie de puntitos conectando el título de la tabla con su número de página, ¿no? Entonces chequen el clásico, el elegante es con rayita, el centrado, el formal y el sencillo, ¿sí? Entonces, el que tú sientas que te agrade, ese es el que vas a elegir. El que ustedes quieran, ¿sí? Puedes hacer cambios. Por ejemplo, yo te elegí estilo personal. Aquí en la parte superior dice carácter de relleno. Es mediante qué carácter vas a conectar el título de la tabla con su número de página. Si la abres ahí, puede ser una serie de puntitos, unos guión medios, un guión bajo, ¿sí? O ninguno. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí. Bien. Si por algo tú no quisieras que se dijera en qué página está la tabla, que sería medio raro, le quitas la palomita a la opción de mostrar números de página y pues ya no aparece en qué página está. ¿Sí? Entonces ahí haces cambios en la forma en que se va a ver. Ahora, comentarios, ¿en qué casos a veces se usa el de no poner los números de página?
Hay ocasiones que tienes un documento pequeño, no sé, 10 páginas o 5 páginas. Y pues las tablas son muy fáciles de ubicar en qué página están. A lo mejor nomás quieres de relacionar tablas incluidas en el documento, y ya nomás poner los nombres de las tablas, ¿no? A lo mejor no necesitas que digan qué página, porque a lo mejor tienes dos tablas en la página 1 y 2 tablas en la página 2, o sea, así como que el lector no se va a perder entre las páginas, ¿no? Entonces eso puede suceder, ¿no? Bien. Ahora ya le damos clic en aceptar. No, como, si quieres, en nuestro caso ahorita como trabajo pues de ejercicio, sí déjenle el número de página, ¿no? Por favor. Y miren, ya me insertó la lista de las tablas, ¿no? Puso tabla 1, su título y en qué página está, tabla 2, su título y en qué página está, ¿sí? Y van a ver, si le doy clic adentro de esos renglones, está en un fondo gris, ¿no? Entonces siempre que tenga un fondo gris, significa que eso fue un campo que se insertó. Y como todos los campos, se puede actualizar, ¿sí? Si yo en mi tabla hago un cambio en el letrerito, por ejemplo, que diga padecimientos primer trimestre de 2020, aquí en el índice no le tengo que hacer el cambio. El cambio lo tengo que hacer en el letrerito, por ejemplo aquí le puedo agregar, por ejemplo, 2020, ¿no? En la primera tabla estoy agregándole el año al título, ¿verdad? Manualmente directamente le pongo. Si yo observo el índice de las tablas, me voy a dar cuenta que no se refleja el cambio. No se agregó 2020. Por lo que ya hemos platicado en muchas ocasiones, tengo que actualizar los campos. Entonces le doy clic derecho y me sale la opción actualizar campos. Encima de lo gris, y me va a salir una ventana que pregunta, ¿quieres actualizar solamente que me fije si hubo cambios en qué página está o en toda la tabla? Entonces comúnmente uno elige la segunda, actualizar toda la tabla, le doy a aceptar y ya se agregó el 2020. ¿Sí me doy a entender? Entonces de esta manera es la forma de crear el índice de las tablas. Primeramente, ya nomás como resumen, primeramente se seleccionó la tabla y luego en la cinta de referencias usamos el botón título, ¿verdad? Y así fue para todas las tablas, y ya hasta el final, en el momento que yo quiera generar ese índice, en la misma cinta de referencias uso el botón de insertar tabla de ilustraciones y ya se inserta la lista, ¿no? Ahora, ya para, digamos, rematar esta parte, la frase índice de tablas, yo quisiera que estuviera en la tabla de contenido del documento, para que me diga en qué página está el índice de las tablas. Entonces, así como está, no va a aparecer en mi tabla de contenido. Entonces ocupo seleccionar este letrero, y se acuerdan que tengo que darle el estilo título 1. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Cualquier letrero que yo quiera que aparezca en mi tabla de contenido del documento, tengo que asignarle un estilo título 1, título 2 o título 3, ¿no? Y luego nos regresamos hasta la tabla de contenido y pueden verse que aquí todavía en la tabla no aparece por ningún lado el letrero, ¿no? Entonces ocupamos actualizar el índice o la tabla de contenido. Damos un clic adentro de la tabla de contenido y actualizar la tabla. Y ahí se actualizar toda la tabla.
y ya se agrega aquí el concepto índice de tablas que está en la página tal, ¿no? Entonces se da clic en insertar primero. No, ¿No? no. ¿Cómo?